Muy buenas noches, mi nombre es Melvin Escudero, yo soy el CEO de Dorado Asset Management. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de webinars Perspectivas sobre las inversiones. Hoy día tenemos un invitado muy especial, se llama Oscar Corpancho, es el gerente de renta variable, portafolio manager de AFP Prima, y él gestiona poco más de 5.4 mil millones de dólares en activos de los afiliados que aportan mensualmente a este fondo de pensiones. Antes de entrar de lleno con la entrevista, les voy a hacer una pequeña y breve presentación de nuestro sponsor, que es BlackRock, y los fondos mutuos que trabajamos con la estrategia de inversiones de BlackRock, que se han lanzado recién este año y están en proceso de colocación. Como pueden ver en la pantalla, ¿no? Empezando por el final. BlackRock es el administrador número 1 en el mundo, con poco más de 7.3 trillones de activos bajo gestión, y usa una de las tecnologías más sofisticadas en inversiones y gestión de riesgo, que se llama Aladdin, y con equipos de inversiones en Estados Unidos, en Europa y en Asia a nivel global, ¿no? El Dorado Asset Management es una administradora de fondos mutuos que está operando desde este año en el mercado peruano, y que tenemos un acuerdo de asesoría con BlackRock para invertir el dinero de los inversionistas en nuestros fondos mutuos a nivel internacional. Los fondos mutuos del Dorado Asset Management se caracterizan por ser muy competitivos en costos. De hecho, en renta fija, con una duración de aproximadamente 3 años, los costos para las serie A es 0.7%. Es uno de los costos más competitivos en este segmento de mercado con respecto a fondos mutuos similares, digamos, que invierten en activos locales. El descuento es de un 40 a un 70%, dependiendo de cuál es la administradora de fondos mutuos. Y en el caso de managers internacionales, este descuento para personas naturales es también bastante significativo. Estamos hablando de alrededor de un 30% en el asset class, ¿no? Y en renta variable sucede lo mismo, estamos hablando de un descuento significativo con respecto a la competencia, con un costo de 1% total. También hay una ventaja tributaria que es bastante relevante, porque si usted invierte directo en los fondos de BlackRock en Estados Unidos, en Europa o en Asia, usted paga un impuesto de 30%, pero si lo hace a través de nuestros fondos mutuos, la tasa de impuesto que le corresponde pagar es de 5%. Este es un ahorro significativo que va a incrementar el valor de su inversión. Finalmente, el modelo de gestión de inversiones global de BlackRock permite tener equipos, digamos, que conocen mucho de invertir en Norteamérica, en Europa y en Asia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra y desde China. La diversificación global también permite tener un retorno esperado en el fondo de renta fija de entre 3 y 6% anual en dólares, y un retorno en el fondo de renta variable de entre 8% a 15% anual en dólares. Como sabemos, hoy en día la banca en Perú está pagando a plazos de 1 año y 2 años tasas de interés en soles y dólares por debajo de 1%, siendo la inflación esperada en Perú cercana al 2%. En términos reales, eso significa que usted está perdiendo en términos de poder adquisitivo, a pesar de que la tasa nominal es positiva. Sin embargo, invirtiendo en fondos como los de BlackRock, usted puede ganarle a la inflación e incrementar el valor de su patrimonio. Es bien importante que se informe adecuadamente, porque estos fondos tienen variabilidad y volatilidad, pero en promedio están pagando, digamos, mucho más retorno que otras alternativas que ofrece el mercado local, con la ventaja de estar diversificado a nivel mundial, ¿no? Acá tenemos el fondo de renta variable, que invierte en acciones de más de 5.300 compañías en 11 sectores y en más de 50 países, incluyendo, como ustedes pueden ver, toda la área verde, Asia, Europa, Norteamérica y América Latina también. Entonces, también invierte en mercados emergentes con toda la estrategia que utiliza BlackRock para mejorar y optimizar las inversiones. En el caso de renta fija, también las inversiones son a nivel global, y básicamente invierte el 88% en bonos de grado de inversión. No, normalmente toda América Latina es, digamos, varios están en grado de inversión, como en el caso de Perú,
pero en la parte baja, ¿no? Los fondos de BlackRock invierten en todo el segmento de grado de inversión a nivel global, ¿no? No son de high yield, pero a pesar de ello, gracias al buen diseño de la estrategia, están rindiendo buenos retornos, ¿no? El año pasado pagó 9% el fondo de renta fija, y este año está pagando alrededor ya de casi 4%, ¿no? El modelo de Aladdin y de BlackRock permite innovar en temas de diversificación, aprovechar las desviaciones de valor relativo en los mercados y un manejo muy robusto de gestión de riesgos. Este modelo de Aladdin maneja todas las inversiones de BlackRock, o sea, más de 7 trillones, pero es tan bueno y sofisticado el modelo que BlackRock también lo renta, digamos, lo alquila a otros managers, y hay más de 20 trillones de dólares a nivel global que se están ya manejando, utilizando esta plataforma de Aladdin, incluyendo fondos de pensiones de la región, mexicanos y colombianos, ¿no? El equipo de BlackRock está distribuido a nivel global, como pueden ver en Américas, en APAC, ¿no? En MEA, que es básicamente la zona europea, Middle East y África, y también en toda la zona de Asia, ¿no? El equipo del Dorado Investment también está, el del Dorado Asset Management, está para poder apoyarlo cuando ustedes nos necesiten, y aquellos que estén interesados en averiguar más, nos pueden escribir a este correo, inversión@eldorado-medio-am.com, y gustosos lo vamos a atender, ¿no? Vamos a salir de esta presentación ya para iniciar nuestra entrevista. Oscar. Oscar. Ahí estoy, ahora sí. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, Melvin? Muy bien, muy bien. Qué Solo bueno. antes de, acá mi equipo me hace recordar, antes de entrar de lleno a la entrevista, déjame terminar con la presentación. Dame un segundito, por favor. Acá vemos, también el Dorado está lanzando este mes estos programas de inversiones, educación en inversiones, que se llaman educación virtual, todo a remoto, de aprende a gestionar inversiones, que son 3 cursos, un curso de 3 horas, un curso de 9 horas y un curso de 27 horas, para las personas que quieran realmente conocer, y los profesores van a ser varios de los expositores de esta serie que estamos presentándoles a ustedes. Y hay un curso 4 también que se está lanzando, que es el Investment Foundation del CFA, que es una certificación no para portafolio managers en sí, que eso es el CFA, digamos, charter holders, sino para aquellas personas que muchos de los que están escuchando esta presentación están interesados en tener un certificado internacional que demuestre que sí conocen sobre inversiones, ¿no? Sin necesidad de trabajar pues en una AFP, como el caso de Oscar Corpancho, o en otras entidades de inversionistas institucionales. Esta certificación valida de que usted conoce muy bien de cómo invertir en los mercados internacionales, en acciones, renta fija y en productos alternativos, ¿no? Entonces, también estése atento si quiere que su hijo, su familia, o en general, digamos, si usted tiene un family office, por ejemplo, todos los que pertenecen a ese grupo familiar también quieren aprender sobre inversiones con practitioners, ¿no? O sea, no teoría, sino más que nada práctica, con el objeto de que aprendan rápidamente las claves más importantes para mejorar su rendimiento y sus capacidades de invertir. Bueno, dicho esto, pasamos rápidamente a nuestra entrevista. Oscar, bienvenido nuevamente a esta sesión de perspectivas de las inversiones. No, más bien gracias a ti por la invitación. Bueno, estamos en un contexto particularmente incierto en Perú, ¿no? Los últimos acontecimientos políticos nos han puesto, digamos, en una situación de que todo el mundo se está preguntando qué va a pasar realmente con las inversiones, ¿no? Pero antes de entrar a fondo y a tu presentación, queríamos saber un poco sobre tu trayectoria, sobre tu carrera, ¿no? ¿Nos puedes contar en qué colegio en Lima, en qué universidad y dónde hiciste tu maestría y por qué? Sí, sí, claro. A ver, te cuento, yo soy economista, licenciado en la Universidad de Lima. Mi carrera de pregrado, digamos,
la enfoqué particularmente en el mercado de capitales y en finanzas corporativas. Fue las especializaciones en las cuales enfoqué mi pregrado. Luego de eso, digamos, entré al mercado laboral, particularmente al mercado de inversiones, como analista hace muchos años. Como analista de crédito inicialmente, después estuve un tiempo como analista de renta variable desde el punto de vista de valorizaciones, ¿no? O sea, valorizaciones fundamentales para single names, ¿no? Para, digamos, inversiones con alto nivel de riesgo idiosincrático. Luego de eso estuve unos años ahí, luego entré a trabajar a una mesa de inversiones en enero del 2008. En enero, buen timing, si lo quieres ver de esa manera, fue entrar a trabajar, ver portafolios de money market inicialmente y posición de cambio, y trabajar, digamos, también enfocados como asistente de portafolio manager de mi jefe, que en ese momento manejaba el portafolio patrimonial de la compañía para la cual trabajaba. Y ese portafolio patrimonial tenía pues un portafolio diversificado entre renta fija, renta variable y posición de cambio. Y luego de eso me fui en el año 2010 a estudiar, me fui a estudiar Cornell en los Estados Unidos. Y hice un MBA de 2 años, enfocado particularmente en el mercado de capitales también, particularmente en gestión de activos financieros. En el medio de eso trabajé un tiempo para Deutsche Asset Management en Nueva York, justo en medio de la crisis europea, eso fue en el 2011, donde Deutsche pues estuvo metido digamos, una serie de problemas en su momento, y pues, pero fue una experiencia muy interesante, y fui digamos, el contratado que hubo en esa época en Deutsche para Estados Unidos. Y luego en el 2012, a mitad del 2012, regresé al Perú. Regresé al Perú particularmente por 3 razones, o 2 razones principales. Una personal, que prefiero quedármela para mí, y otra porque también creía mucho en el desarrollo del mercado de capitales en Perú, ¿no? En esa época los mercados emergentes, y particularmente Perú, venían de un impacto muy bien grande, y el mercado de capitales en Perú estaba desarrollándose de manera interesante, y hubo una oferta bastante interesante, con mucho potencial de crecimiento y con muchos objetivos de realizar cosas innovadoras, y que se realizaron en su momento, ya les contaré más adelante. Y en el 2015 estuve 3 años y un poquito más en eso, y en el 2015 me llamaron de prima de FPE para digamos, fortalecer los equipos que habían acá, que ya eran bastante sólidos, y me llamó mucho la atención. Y bueno, desde el 2015 estoy acá en Prima, he tenido un par de roles dentro de Prima, y dentro de esos ha estado pues un poco de la parte de renta fija, particularmente en la parte de crédito y derivados de tasas en algún momento, y después he tomado pues el reto de hace un par de años de tomar el portafolio de renta variable y gestionarlo hacia adelante, ¿no? Y han sido años complicados, sobre todo para la renta variable en algunos momentos del tiempo. Correcto. ¿Tú tienes algún mentor, alguien que te haya inspirado en tu carrera en el tema de las inversiones? ¿Algún referente, un libro? Mira, en términos de mentores, creo que la experiencia más rica que yo he tenido fue cuando estuve en el exterior, ¿no? Tuve la suerte de poder ser contratado por uno de los inversionistas, digamos, reconocidos dentro del mercado americano, Randy Brown en su momento, en Deutsche, y Randy había trabajado hace muchos años en Salomon Brothers, y era una persona que tenía mucho bagaje, y afuera de él, que era el Global Head de Asset Management para Deutsche a nivel global,
Cuando trabajé con ellos, conocí a gente como Greg Staples, Tom Farina, gente que manejaba niveles activos. En ese momento estábamos hablando casi de $0.9 trillones de inversiones a nivel global, y fueron gente que un poco cambiaron la perspectiva de cómo mirar el mundo desde el punto de vista de inversiones. Y creo que eso fue relevante. Tuve la oportunidad de estar con Barbara Novick, que dicho sea paso fue una de las fundadoras de BlackRock hace unos años, hace bastantes años. La fundó cuando ella tenía 27 años, para que se den una idea. Y tuve la oportunidad de estar con muchos asset managers en el tiempo, que me pudieron dar mucho guidance con respecto a esto. Sobre todo mi segundo año en mi maestría. Mi maestría en el segundo año me dediqué mucho a generar una red de contactos importante en el exterior que me permitieran tener acceso a las mejores prácticas y a los mejores asset managers, ¿no? Y va desde los grandes asset managers hasta pequeños boutiques o hedge funds con contactos que hoy día digamos, continúo teniendo y con los cuales en algún momento les pido consejos, porque son gente que tienen, yo tengo 15, 16 años en esto, esa gente tiene 35. Nosotros yo he vivido 3 o 4 crisis en el mundo en los últimos años, pero ellos han vivido 8, con distintos matices, profundidades, persistencias, y con distintos drivers, ¿no? Y entonces es bien importante a veces conversar con gente de ese calibre que te pueda dar un consejo o una recomendación en el tiempo, ¿no? Y eso es algo que yo atesoro mucho. ¿Cuál, Con cuál fue respecto cuál fue tu primera crisis? Mi La que primera crisis, realmente... te voy a decir, fue la del 2008, ¿no? La primera. Claramente la crisis del 2008 fue un shock importante a nivel global, fue un shock que golpeó el canal de créditos a nivel global de una manera relevante, donde agarró a mucha gente muy mal parada. Y cuando mucha gente me refiero a fondos de pensiones a nivel global, fondos, compañías de seguros, family offices, con una serie de activos que habían sido mal priceados y mal estructurados, si lo quieres ver de esa manera. Y la verdad que la magnitud de esa crisis en su momento, antes de esto, vale la redundancia, fue fue algo en lo cual uno pudo aprender mucho, ¿no? Sobre todo, uno aprende sobre todo los excesos y uno tiene que comenzar a mirar el detalle. Este negocio es un negocio de detalles. Entonces, en ese momento la gente perdió la vista del detalle, y me refiero entre el 2004 y el 2006. Y aparte que se escondieron muchas cosas en los bancos, se escondieron mucho de sus inversiones o muchas formas como hacían las inversiones, y se generó manías, se generó esperanzas, se extrapolaron retornos futuros como si fueran permanentes, y se hizo una destrucción de valor a nivel global muy grande. Dicho sea de paso, ahora que me haces acordar, con el tema de una persona con la cual yo aprendí mucho, sobre todo porque es una persona que vivió muy de cerca de esto, fue Richard Marin hace muchos años. Richard Marin fue el Global Head de Asset Management en Bear Stearns. Él fue mi profesor durante un año en la maestría. Tenía 3 cursos que se llamaban The Series of Alphas, y eran cursos donde te enseñaban básicamente cómo gestionar activos y cómo evitar los private trades o los trades maníacos, si lo quieres llamar, donde hay mucho behavioral detrás de eso, ¿no? Y Richard hoy en día él se volvió lo que se llama expert witness, ¿no? Él fue en todos los juicios que se generaron después de la crisis, él fue un expert witness para muchos de ellos, y nos contaba mucho de sus historias y mucho de las cosas que pasaban. Pues sobre todo en Bear Stearns, ¿no? Por ejemplo, cómo se pagaban los bonos en Bear Stearns. Para darte una idea, él tenía una manager que en su momento, en un año se llevó como $30 millones de bono, y el siguiente año se vio 80. Entonces, si tú ves esa calidad de incentivos en el tiempo, te das cuenta que los incentivos eran bien perversos, ¿no? Entonces,
Ese tipo de cosas te hacen darte cuenta de cómo manejar un portafolio y cómo manejar tu carrera hacia adelante, ¿no? Ok. Vamos a entrar, por favor, con tu presentación. Recuerda que son 25 minutos, y si la puedes Ujú. subir. Sí, Mientras tú dame un subes tu segundito. presentación, recordarle al público también que en la plataforma, en la parte inferior, en el lado derecho, está el icono de Q&A. A través de este icono ustedes pueden hacer cualquier pregunta mientras Oscar está haciendo la presentación, y asimismo, cuando termine la presentación, empezamos la entrevista. Yo voy a ser el encargado de trasladarle las mejores preguntas a Oscar para aprovechar mejor su participación, ¿no? Adelante, Oscar, por favor. Buenísimo. A ver, la presentación tiene tres enfoques, ¿ya? El primero es entender cuál debería ser un proceso de construcción del portafolio. El segundo enfoque que va a tener es entender un poquito qué es lo que pasó en la crisis y cómo entraron los mercados o digamos, los posicionamientos y las economías a la misma. La segunda es entender ya, aterrizar un poco más el corto plazo y entender un poco qué es lo que ha pasado en los últimos 6 meses o los últimos eh, 4 o 5 meses con respecto a las compañías y qué es lo que han hecho o qué es lo que han querido hacer en el tiempo y cómo se ha visto reflejado. Y la última parte es entender un poco también el proceso de análisis, digamos, de mercado que uno tiene que seguir también en el tiempo. No para hacer market timing, pero sí para conocer cuál es la exposición de riesgo que el mercado puede estar tomando o no. Entonces, si uno comienza viendo un portafolio de inversiones, lo que uno primero tiene que hacer es tener claro cuál es el proceso para el cual uno toma y gestiona riesgo, ¿no? Los asset managers básicamente lo que hacemos es gestionar riesgos y con expectativas de retornos. Entonces, lo primero que yo siempre lo que digo, lo primero que uno que tiene que hacer es determinar algunas variables, ¿no? Y la primera es entender qué tipo de inversionista eres. Puede ser inversiones personales, y eso tiene que ver mucho con tu patrimonio personal y con tus deseos futuros, y eso lo vamos a ver, y con tus pasivos tangibles e intangibles. Y la segunda es un tema de cuando haces inversiones para terceros, ¿no? Que es el caso de una semana como prima FP, ¿no? Entonces, en ambos casos uno tiene que analizar, yo creo que tres grandes temas, ¿no? El primero es la capacidad financiera y el nivel de aversión al riesgo que tiene el inversionista o las personas para las cuales estás haciendo inversiones, ya sean jurídicas o naturales. El segundo tiene que ver con el horizonte de inversión, ¿no? El corto, mediano, largo plazo, una combinación de las mismas. Y ese horizonte de inversión depende mucho de lo que quiere hacer uno con las inversiones, qué es lo que está buscando lograr con las mismas, ¿no? Y el tercera, que es básicamente el definir el objetivo de la inversión, ¿no? Si es cubrir pasivos financieros, pasivos intangibles o pasivos aspiracionales, ¿no? Y uno puede, en principio, analizar cuál es la posición económica de una persona o de una institución, ¿no? Entonces uno tiene ciertos activos, digamos, en los portafolios, que son en tu portafolio personal, puede ser lo que son tus activos económicos, ¿no? Cuáles son tus ahorros líquidos, cuáles son tus inversiones, tu portafolio de inversiones financieras y cuáles son tu portafolio de inversiones en activos reales, ¿no? Y el otro que la gente a veces no piensa mucho es cuál es tu activo intangible, ¿no? Tu capital humano. Cada persona tiene un capital humano y que tiene un proceso digamos, de valor que sube en el tiempo. Normalmente la gente habla de que tienes entre los 45 y los 50 años, es el pico del capital humano y después comienzas a tener un periodo decreciente sobre la productividad de ese capital humano, y eso hay que tenerlo en consideración para ver qué toma de riesgo tomas en tu portafolio, particularmente las inversiones de activos financieros, ¿no? Y la segunda son tus pasivos financieros, ¿no? Los de corto plazo, que son con los que ven ahí, o tus pasivos intangibles, ¿no? La educación de tus hijos, en la educación futura, ¿no? El valor presente de tu consumo deseado futuro, ¿no? Las necesidades de una herencia, si la quisieras dar, ¿no? Tu salud y tu pensión. Básicamente las AFPs
los activos que tienen las personas en su AFP está cubriendo uno de esos riesgos, que es el riesgo pensionario, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre, siempre claro, ¿no? Después, factores que a considerar que hay que tener son cómo invertir y agrupar mis activos, ¿no? Y el nivel de liquidez es importante porque los portafolios de largo plazo normalmente tienen activos más ilíquidos y porque las esperanzas de retornos de largo plazo son mucho más grandes. Y los activos, los portafolios más con un perfil de corto plazo o de mediano plazo, ¿no? Que tienen necesidad de corto y mediano plazo, ¿no? Y los pasivos, y es bien importante en tener ahí objetivos personales y objetivos generacionales que hay que tener en consideración, ¿no? El estilo de vida, porque hay tres grandes tipos, el mínimo, el base o el aspiracional, ¿no? Y los horizontes de inversión son distintos, los niveles de necesidad son distintos, y la tolerancia al riesgo para ellos son distintos también. Entonces, y como les comenté, los objetivos generales también en la parte de educación y herencia también son distintos. Y eso hay que siempre tenerlo en consideración por el tema de riesgo. Una vez que uno tiene determinado eso, uno tiene que pasar al proceso ya detallado de la parte, digamos, de cómo uno toma riesgo, ¿no? Y yo cuando defino un proceso de toma de riesgo, hay que tomar las siguientes variables, ¿no? Primero, pues, partes por los fundamentos macroeconómicos. Creo que lo importante de eso es entender cuál es la etapa de ciclo económico a la que un activo está expuesto. A veces eso es bien relevante cuando menciono que los activos que están expuestos, porque a veces uno dice, oye, voy a invertir en Europa y tengo exposición a Europa. No necesariamente es cierto eso. Si uno mira el detalle de dónde vienen las utilidades de las acciones europeas en su mayoría, ¿no? Por dar un ejemplo. Los fundamentos microeconómicos, ¿no? La etapa del ciclo del negocio. El business cycle a veces tiene distintas etapas del ciclo económico, al cual está el activo expuesto, ¿no? Las valorizaciones. Creo que eso es algo que a veces la gente deja de mirar porque lo importante de las valorizaciones es entender cuánto de los precios está metido en los precios, está reflejado ya en las dichas etapas que les menciono arriba, ¿no? Y si uno tiene una visión distinta a lo que el mercado piensa, ¿no? Básicamente es lo que entender si las primas de riesgo implícitas versus tu prima de riesgo esperada, ¿no? Hay un tema que a veces también es importante entender que tiene que ver con los factores técnicos, ¿no? A veces el posicionamiento de un mercado, si es un mercado que está crowded, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Un mercado donde todo el mundo tiene la misma expectativa y todo el mundo ya se subió en el mismo activo. Entonces, el delta de flujos es bien difícil manejarlo y el tema con eso es que si esas expectativas no se dan, los drawdowns de esos activos normalmente son grandes, ¿no? Las condiciones de mercado también, la liquidez, qué profundidad tiene el mercado, qué volatilidad implícita ha experimentado, qué volatilidad explícita tiene y qué percepción de riesgo, ¿no? Y lo otro que es importante es la dominancia del mercado. Algo que a veces es interesante conversar es qué influencia tienen distintos actores en los precios. Hoy en día, más adelante van a ver algunos temas bien interesantes con respecto a la bolsa americana y particularmente un tema en general, ¿no? Una vez que uno tiene claro toda esta situación, uno tiene que comenzar a construir un portafolio, ¿no? Pero lo interesante de construir un portafolio es entender cuál es el riesgo incremental de poner un activo nuevo o sacar un activo de un portafolio. Ambos generan riesgo, si uno lo quiere mirar, ¿no? Y eso es bien importante para la construcción de un portafolio. Y finalmente creo que lo más relevante es el rebalanceo, ¿no? El incorporar nueva información material a la toma de decisiones y creo que es bien relevante para la construcción de un portafolio, ¿no? Entonces con eso y acá un poco un detalle de análisis de ciclos, ¿no? Si uno habla de los grandes 4 ciclos, digamos, macro cycle, el ciclo de política económica, ciclo político y el ciclo de negocio, uno tiene que analizar en el primero cuáles son las variables detrás del desempeño económico esperado. O sea, porque si uno mira para atrás es bien difícil identificar inversiones, ¿no? Lo importante es entender cuáles son las variables que van a desarrollar digamos, un desempeño económico positivo, ¿no? Lo importante también es entender la persistencia, la magnitud de ese impacto y la velocidad, porque eso también va a tener impacto en las valorizaciones de manera importante. El segundo, si uno ve el ciclo de política económica, es la misma historia, ¿no? Identificar qué políticas de desarrollo y estímulo de una economía existen, ¿no?
políticas micro y macro, por ejemplo, la promoción de inversión, liberación de trabas para la inversión, ese tipo de cosas es bien importante. Y nuevamente la persistencia, esa magnitud y la velocidad de las mismas es bien importante, ¿no? Y desde el punto de vista de político, siempre la estabilidad política es importante y cuando hay mayor incertidumbre sobre lo mismo, tiene repercusiones sobre la economía y el desempeño de la misma, ¿no? Entonces, hay que analizar riesgo de corto y mediano plazo con respecto a eso. Y finalmente, tener claro en qué etapa está el ciclo de negocio y cómo afecta eso al sector privado, ¿no? Y lo importante acá es contrarrestarlo contra los precios de los activos financieros. Creo que eso es lo más relevante porque determina que puedas tener un buen desempeño en tu inversión. Y ya aterrizando un poquito más al corto plazo, algo que quería mostrarles es el COVID-19 fue una crisis que ha tenido un sustancial impacto en la economía global, ¿no? Como les dice ahí, el shock se presentó una coyuntura frágil en varios frentes, ¿no? Y genera un shock importante, ¿no? Los países desarrollados estaban con altos niveles de endeudamiento, producto de políticas contracíclicas no necesariamente adecuadas para la etapa del ciclo en el que nos encontramos y en exceso. Particularmente uno puede hablar de Estados Unidos como un ejemplo claro, ¿no? Una corte de impuestos que no generó inversión de manera importante, o niveles de endeudamiento en el sector privado que también fueron importantes, ¿no? Niveles de endeudamiento corporativo por encima de donde uno esperaría que esté en el ciclo de negocio avanzado, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente en un gráfico, lo podemos mostrar más adelante. Los niveles de valorizaciones de activos estaban bastante extendidos y extrapolando crecimientos importantes en el desempeño privado. Si bien es cierto, la caída del riesgo geopolítico ante la reducción de las tensiones comerciales que se dieron a cierre del año pasado fue importante, además de los estímulos que generó la pausa que se generó por parte de los bancos centrales con respecto a sus políticas monetarias expansivas, ayudó. Los mercados estaban bastante extendidos, esperando utilidades, particularmente en el mercado de renta variable, importantes hacia adelante, ¿no? Y lo importante de esto es que el posicionamiento está con alta toma de riesgo, ¿no? Y los portafolios altamente invertidos, y eso hizo un poco que los mercados tuvieran lo que vimos en marzo, ¿no? En marzo vimos caídas importantes con bajos niveles de liquidez en los bid-ask spreads, o sea, básicamente en los precios de compra y venta que te daban los market makers para poder tener liquidez en el mercado, inclusive en el mercado de renta variable, en el mercado de renta fija ni te cuento, porque hubieron spreads bastante importantes. Pero lo importante es entender un poco el COVID, ¿no? Y cuál fue su impacto, ¿no? Y yo siempre digamos, a veces lo importante es mirar cuáles son las variables que más impactó y un poco su magnitud, como les menciono algo, la velocidad y la persistencia de las mismas, ¿no? Si uno habla de la demanda, el impacto fue alto, ¿no? Claramente la magnitud del impacto fue significativo, el cierre de economía fue total, la velocidad fue dramáticamente alta, pero la persistencia es temporal, ¿no? Como hemos visto ya varias economías abriendo sus fronteras y abriendo sus fronteras internas y dejando la libre movilidad, y eso está ayudando a que se regrese a un nivel más no tan dramático como el que vivimos en enero, entre marzo y abril, ¿no? Desde el punto de vista de oferta también hubieron shocks importantes en las cadenas de producción y en las expectativas de inversión hacia adelante, ¿no? Y eso también tuvo un impacto, fue una magnitud bien, esto del ajuste, la velocidad de ajuste de parte del sector corporativo fue grande, y eso es algo muy interesante porque extrapoló también expectativas con respecto a las utilidades en las compañías. El comercio se cerró básicamente y no hubo comercio durante un buen tiempo, y eso también fue importante, pero ambos fueron temporales, ¿no? El empleo, la destrucción de empleo fue gigante, nunca antes yo no vi una cosa, yo no he visto ni he escuchado una cosa tan grande como la que ha habido, salvo en el 2029, el siglo pasado. Fue alta, y el tema acá con el empleo es bien interesante, porque la persistencia yo creo que va a tener dos etapas, una va a ser temporal y otra de repente va a ser persistente, y eso tiene que ver
con varios cambios estructurales que van a haber en el sector corporativo, en el sector privado particularmente. Y la inversión, hubo una inversión donde se redujo inicialmente y la segunda es una redirección importante, ¿no? Y eso diría particularmente que es el tema del COVID, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hicieron los bancos centrales, ¿no? Y los tesoros públicos particularmente, ¿no? Perdón. Los estados y los bancos centrales en general han reaccionado significativamente, ¿no? Hoy yo, como lo veo, hoy el mundo está en un modo all-in, básicamente. Estamos en donde hemos visto políticas monetarias y políticas, digamos, fiscales significativas, ¿no? Y nuevamente el mismo análisis, ¿no? Si uno mira la política monetaria a nivel global, cuáles son las medidas adoptadas, las reducciones de tasas de referencias a nivel global fue significativa. Hoy en día tenemos casi 90 y tantos % de bancos centrales a nivel global con políticas expansivas. La segunda, la velocidad de eso ha sido significativa. En el Perú el Banco Central redujo tasas en dos reuniones de manera y la puso en 0,25, sorprendiendo básicamente a mucha gente en el camino, ¿no? Y creo yo que eso va a ser permanente. Cuando digo permanente es en los próximos 3, 4, 5 años, ¿no? Hasta que el mundo logre regresar a una etapa donde pueda pagar todo lo que se ha gastado. Y eso va a ser interesante, ¿no? Y desde el punto de vista también hubieron impactos bien importantes, ¿no? Desde el punto de vista de la curva de tasas de interés fue intervenida de manera importante, particularmente en los países desarrollados e incluso en algunos países emergentes. El canal de crédito también fue atacado de manera importante con la compra de ETFs por parte de varios bancos centrales y particularmente la FED para poder generar que las cadenas de pago no se golpeen. Pero este tema creo que va a ser más temporal, ¿no? Porque ese es para, digamos, lo que ha venido afectando, digamos, tratando de controlar el shock de demanda tan grande que tuvimos, ¿no? Y el objetivo básicamente es claro, ¿no? Una inyección de liquidez. Hemos visto una inyección de liquidez en 6 semanas, lo que en 6 años se demoró la FED, por darnos un ejemplo. Y el canal de crédito, la idea fue evitar que las compañías se cayeran como paltroques en el camino, porque el canal de crédito se vaya a cerrar y el flujo de crédito para poder refinanciar, el poder generar liquidez de corto plazo, no se dé, ¿no? Y desde el punto de vista fiscal, las medidas también fueron listas. Las transferencias fiscales, las transferencias monetarias fueron de manera importante. Lo hemos visto en Perú con los bonos que se han venido dando los últimos 4 o 5 meses. En países desarrollados también ha existido eso. La velocidad es nuevamente alta. Y el tema va a ser temporal, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, hoy en día está incierta. Creo que está en un proceso. Los países se están acomodando para ver cómo van a generar ese estímulo. China es el más adelantado en ese proceso. En el Perú estamos avanzando, pero todavía estamos lentos por toda la coyuntura que estamos viviendo. Y la idea de todo esto tuvo un objetivo de soporte, ¿no? El primer movimiento es un objetivo de soporte claro, y el segundo es generar un proceso donde el mercado privado haga crowding al mercado público en el tiempo. Y eso todavía es incierto, y la idea es que esto sea persistente, ¿no? Y acá un poco más de data, ¿no? Si uno mira los niveles, el gráfico a la izquierda lo que muestra son el porcentaje de bancos con políticas monetarias expansivas hoy en día, y claramente estamos en niveles de la crisis del 2008, inclusive por encima de eso, sobre todo si uno lo mira abierto por regiones, esto todavía se ve mucho más claro en países emergentes. Eso ha generado que las condiciones financieras regresen, aparte después del tightening que ha tenido que tuvieron a cierre de marzo. Y lo importante es que acá hay un par de gráficos que a mí me parecen muy interesantes a veces, cuál es el impulso que esas condiciones financieras pueden generar en el crecimiento, y claramente los impulsos se dan a nivel global, ¿no? Y hoy podemos hablar de que, digamos, podríamos ver una sincronización en el crecimiento hacia adelante que sea importante. Con sus diferencias, claramente van a haber países que van a crecer más y otros menos, y va a depender mucho de qué tanto ataquen cada uno de sus problemas. Y esto es un poco el efecto de dicha situación, ¿no? Ese es digamos, el stock de masa monetaria a nivel global, M1 y M2. No hemos visto un tamaño de masa monetaria a nivel global como eso. Y claramente se ve en el delta de crecimiento de los bancos centrales, ¿no? Esos son los 3 grandes bancos centrales. Estamos en un delta de casi 5 trillones en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y lo interesante es que digamos, las inversiones que existen en money markets hoy en día a nivel global son significativas desde el punto de vista de los inversionistas retail.
los inversionistas. Hay mucho dry power en el mercado, y eso es importante para las inversiones, porque normalmente los flujos acompañan fundamentos, pero también acompañan al mercado del tiempo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración. Y acá está la parte de política fiscal. Si uno mira las medidas fiscales y medidas de liquidez, bueno, las medidas fiscales a nivel global son significativas. El Perú es casi 13% de su PBI. Y lo que se espera con eso es un impacto importante en el crecimiento hacia adelante, ¿no? Y desde el punto de vista del sector privado, existe un mejor optimismo. El gráfico a la izquierda lo que muestra son encuestas sobre la confianza del empresariado a nivel de mercados desarrollados. Es más difícil sacar a mercados emergentes cuando hay mucha data, pero el mercado digamos, el corporativo está con mejores expectativas. Sin embargo, creo que el gran movimiento hoy en día ya lo vimos, el primer movimiento. La pregunta es, ¿cuál va a ser el movimiento hacia adelante, ¿no? Y si uno mira el gráfico a la derecha, ha habido claramente un regreso importante en los PMIs a nivel globales, y en todos los países, unos más rápidos que otros y otros con mayor lentitud. Y eso es importante porque eso debería generar mejores expectativas sobre los resultados de las compañías going forward, ¿no? Entonces, eso es un poco como darnos una idea de qué es lo que ha pasado con el COVID. Y ahora la idea es un poco entender qué es lo que está pasando con el sector corporativo a nivel global, ¿no? Y este gráfico, que lo que muestra este slide es básicamente el gráfico de la izquierda, son la caída importante que han habido en utilidades en el segundo cuarto a nivel global, salvo Asia, en términos generales. Claramente la región latinoamericana es la que más ha sufrido. Hemos sido también los últimos en llegar a tener la pandemia, pero también tiene que ver con la ciclicidad de nuestras bolsas, ¿no? Y eso también tiene un impacto importante dentro de esto. Pero lo más interesante de esto es las sorpresas sobre las expectativas. Y eso es bien importante porque el mercado normalmente extrapola las caídas o extrapola las subidas con respecto al desempeño corporativo, ¿no? Y claramente lo que las compañías hicieron es manejar su palanca operativa, ¿no? Y manejar su riesgo de crédito en el corto plazo, así si lo quieren ver de esa manera. Y lo que hicieron fueron recortes importantes en sus gastos y sorprendieron de manera importante desde el punto de vista de márgenes, ¿no? Y eso se ve en las utilidades, digamos, en las sorpresas en utilidades en bolsas más cíclicas como Japón y Europa, y en el caso de no tan cíclicas como Estados Unidos y en mercados emergentes en Asia, particularmente China, ¿no? Y la idea de esto es decir, es mencionar un poco que, digamos, el mercado extrapoló caídas importantes en las utilidades y las compañías, como es usual en una crisis, se desempeñan mejor a lo que el mercado está esperando en el corto plazo, porque las compañías, el sector privado, diferente del sector público, tiene la capacidad de ajustarse en el tiempo y ajustarse de manera acelerada, ¿no? Y en el Perú lo vimos en muchas de las compañías en las cuales cotizan en la bolsa, ¿no? Y algo que es más interesante, que vuelve a generar el mismo efecto, es estos dos gráficos lo que muestran es un ratio sobre el guidance que dan las compañías versus los esperados que tenían el consenso de los analistas, y claramente los analistas estaban significativamente más pesimistas, ¿no? En todo sentido, desde el punto de vista de resultados operativos, desde el punto de vista de las expectativas de inversión, ¿no? Las expectativas de inversión todavía no han llegado a niveles más altos, pero en el tiempo ha sido interesante ver cómo las expectativas de CAPEX a nivel global eran mucho menores a lo que realmente las compañías estaban esperando hacer. Y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque esto es un gráfico que a mí me gusta mucho mirarlo, lo sigo a veces y lo tengo detallado. Acá muestra los CAPEX desde el punto de vista de mercados desarrollados y mercados emergentes, los actuales en la línea naranja y los esperados de acuerdo a la data de alta frecuencia, ¿no? Y lo que está mostrando es que podríamos ver digamos, mejores niveles de CAPEX, y eso está reflejado ya en muchas de las expectativas sobre las utilidades de las compañías hacia adelante, ¿no? Como algo interesante con respecto a la parte
de CAPEX es el gráfico a la izquierda, ¿no? Ya veníamos en una tendencia importante hace años digamos, de la proporción de CAPEX realizado desde el punto de vista tecnológico versus el CAPEX físico, y claramente había una inversión importante en temas digitales, en temas de esa índole, y claramente el COVID lo aceleró de una manera significativa. Y eso va a generar cambios importantes en el mundo, sobre todo va a generar cicatrices, particularmente en el mercado laboral, ¿no? Porque el mercado laboral digamos, para digamos, los empleados o las personas que tengan menores skills, va a ser mucho más difícil conseguir trabajo en un futuro, porque la automatización digamos, y este tipo de inversión digital va a reemplazar ese skill en el futuro. Y lo hemos visto inclusive en Perú. Claramente el tema de los apps bancarios o los pagos digitales en las tiendas se están incrementando, y eso va a generar menor demanda de trabajadores con bajos niveles de presión, ¿no? Y ahora, desde el punto de vista claramente los sectores es bien interesante, los sectores que tienen alta propensión a tener activos físicos y son sectores que tienen requerimientos de capital altos, los procesos de inversión van a ser mucho más lentos, y a diferencia de otros sectores como el sector retail o el sector del consumo masivo, ¿no? El sector tecnológico. Lo otro que es importante entender es las características de las bolsas globales, ¿no? Este gráfico lo que muestra es el nivel de apalancamiento financiero, el nivel de apalancamiento operativo que tiene cada bolsa y el tamaño de las mismas, ¿no? Claramente las bolsas europeas y las bolsas japonesas son bolsas con mucho más ciclicidad de la que tienen hoy en día. Uno pensaría que la ciclicidad en emergentes podría ser más alta, pero la verdad del asunto es que la composición de las bolsas emergentes ha cambiado de una manera importante en los últimos años. Es más, ya no se puede hablar de un solo emergente, sino se puede hablar de distintos tipos de bolsas y economías, ¿no? China particularmente, digamos, la bolsa china tiene ya una composición muy distinta a la que tenía hace muchos años, ¿no? Esto es un poco lo que les mencionaba, ¿no? El gráfico a la izquierda que muestra un poco la deuda neta EBITDA de los países en Estados Unidos, ¿no? Vimos un incremento importante en dichos indicadores en los últimos 10 años, y eso está atado a que los costos de la misma, de la deuda, fue reducida durante mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, lo interesante es que en procesos en el pasado, normalmente cuando llegas al fin de un ciclo, las compañías normalmente tratan de manejar su riesgo de balance con menores riesgos, con menor riesgo de deuda, ¿no? Lo que pasa es que un tema que es bien importante es que los crecimientos de las utilidades en términos absolutos no eran bien bajos en el tiempo, y desde 2014 fueron bajos. Y una de las cosas que hicieron las compañías fue reestructurar su balance patrimonial y generar, digamos, el ROE a través de ocupar sus flujos en exceso de libres, o haber reestructurado su posición del pasivo versus su patrimonio, generando pues que los ROE se mantengan o de esa manera, pero a costa de esos. Yo no digo que eso sea malo, el tema creo que es positivo para un accionista. El tema es cuando se vuelven en exceso, ¿no? Y si uno mira los niveles de apalancamiento de muchos de los sectores que se han visto golpeados de manera importante por esta crisis, llámese el sector de aerolíneas o el sector de hoteles, eso les ha costado en muchos casos las quiebras, ¿no? Hoy en día las aerolíneas, muchas de ellas están en Chapter 11, buscando reestructurar sus balances en el tiempo, ¿no? Y claramente la emisión de deuda este año ha sido significativa, y básicamente eso tiene dos efectos. Uno es levantar en el corto plazo liquidez para afrontar la crisis, y la segunda también tiene que ver con la refinanciación de pasivos que tienen tasas de interés más altas, ¿no? Hoy en día una curva de tesoros a 60 centavos, más un spread de 60, 70 básicos que puede pagar un bono en high rate en Estados Unidos a 1.3% versus el costo de capital de un accionista, es casi un regalo, ¿no? Entonces, y si uno lo descuenta por inflación, peor todavía.
Entonces, eso ha sido aprovechado por muchos. Es por eso que yo llamo que estamos all in hoy día, ¿no? Porque lo que se tiene que generar hacia adelante es reducir los niveles de deuda de manera importante y para eso se tienen que generar utilidades y poder repagar las mismas, ¿no? Y esto es un poco la parte ya de las expectativas, ¿no? El gráfico de la izquierda, como muestra, son las revisiones de los earnings de las compañías a nivel global, ese es el World Index, y claramente se muestra excesos en todos lados, ¿no? El mercado extrapola las caídas de manera, los analistas extrapolan de maneras, yo te diría mucho con respecto a la incertidumbre y el behavior mismo del corto plazo, y claramente en el tiempo se van ajustando, ¿no? Y el tema es que la velocidad esta vez fue significativa, ¿no? Y estamos llegando a puntos donde en el pasado hemos visto que digamos, esas expectativas digamos, han comenzado a desacelerarse el crecimiento de las mismas, ¿no? Y el gráfico de la derecha muestra un poco la misma expectativa ya, digamos, desagregada por países o regiones, ¿no? Y claramente ha habido una mejora a nivel global, particularmente donde más clara se ha visto las mejoras son China y Estados Unidos, ¿no? Esto es un poco más de lo mismo, pero esto lo que te muestra es ya más por regiones donde han venido los upgrades más importantes y claramente se han venido en la parte de Estados Unidos y esto estaba más relacionado al sector tecnológico, diría yo, en mucho de las... Esto por el mercado, creo yo, ha extrapolado mucho los retornos del segundo, no los retornos, los resultados del segundo trimestre, a pesar de que el segundo trimestre digamos, los resultados de las compañías tecnológicas, particularmente Estados Unidos, fueron significativamente mejores a los esperados. La realidad del asunto es que hay mucho de condiciones dentro de eso, ¿no? Pues, las compañías, por ejemplo, el sector de consumo, los restaurantes y las salidas han estado cerrados y mucho ha sido consumo por digital, ¿no? O los mismos supermercados, y eso ha pasado en Perú inclusive, ¿no? Y el tema con eso es siempre cuánto extrapolas eso, la permanencia de que eso sea así siempre, ¿no? Y ahí están un poco los detalles de cada una de las regiones, si uno lo quiere ver así. Y lo otro es los secondary premium, ¿no? Y hay algo que se fueron ahí, el título se borró. Pero básicamente hoy en día los secondary premium a nivel global son altos. Ese es un modelo construido y lo que muestra es que hoy en día, inclusive si no tuvieras crecimiento de utilidades importantes hacia adelante, las primas de riesgo a niveles de tasa de interés como que estamos, como es el gráfico de la izquierda, de la derecha, podrías ver aún retornos positivos hacia adelante si es que esas primas de riesgo se comprimen, ¿no? Como se han comprimido en el pasado. Hoy día están en niveles altos y eso propone que existe todavía digamos, la posibilidad de tener retornos futuros positivos. Y esto es un poco, al final, el tema de las valorizaciones, ¿no? Claramente, las valorizaciones hoy día a nivel global están extendidas versus sus promedios de 5 o 10 años, si lo quieres ver de esa manera. Particularmente el mercado más caro que uno encuentra es el mercado americano. Es cierto que el mercado americano ha generado utilidades en el tiempo consistentemente más altas, pero eso está derivado, ha sido particularmente expuesto, o los resultados son de un sector en particular, o un par de sectores en particular, ¿no? Y eso también hay que tener cuidado porque en muchos casos se extrapola dicha situación, ¿no? La segunda es que que está detrás de estas valorizaciones son los niveles de tasa de interés reales, ¿no? Que hoy día las tasas de interés reales en mercados desarrollados son negativas en absolutamente todos los mercados desarrollados de manera importante y en mercados emergentes inclusive existen tasas de interés que están casi en cero, ¿no? En Perú tenemos una tasa real bastante baja para lo que hemos tenido en el pasado, inclusive si uno mira a lo largo de la curva de tasas de interés. Y eso también es importante tenerlo en consideración. Y otro tema que es importante conversar es un poco esto. Yo acá les he mostrado algunos indicadores de los muchos que tenemos y que desarrollamos.
con respecto a qué tan estirados están cada uno de los mismos en el tiempo, ¿no? Y hay indicadores de condiciones financieras. Claramente las condiciones financieras a nivel global son significativamente laxas. Eso es importante porque eso genera que las compañías puedan acomodar sus expectativas hacia adelante y sus balances. Las primas de riesgo y el breadth del mercado es positivo, y eso es positivo porque al inicio hemos tenido, digamos, hay varios activos que han caminado de manera importante, llámense los commodities por las razones correctas, algunos por razones incorrectas, o extrapolando, digamos, temas futuros de manera permanente, creo yo. La volatilidad se ha reducido de manera importante. Hoy el VIX, en el momento, la volatilidad implícita en los Estados Unidos se fue a casi 120 puntos, y digamos, había un fear en el mercado importante. Eso se ha reducido de manera importante. No está a niveles de pre-crisis, pero sí se ha reducido de manera intensa. Y la parte de equity también, ¿no? El precio del mercado también en corto y mediano plazo también. Lo importante también es los volúmenes también algo han regresado, pero lo importante de ese indicador es tener claro qué tan fuerte es ese volumen, digamos, ese indicador, ¿no? Y en general las condiciones de mercado sí están algo más extendidas, pero eso no necesariamente genera que tengas pérdidas futuras en el mercado. Lo que hace es que el mercado esté digamos, hay que mirar con más ojos el mercado. Este es un indicador que hace tiempo que es un indicador yo le llamo de fragilidad, pero lo que estamos básicamente mostrando es cuánto del retorno de las acciones en cada uno de esos está compuesto o está explicado por un solo factor, y es un factor de componente principal. Y lo que busca el gráfico es mostrar qué tan esa desviación, qué tan grande es sobre su media con respecto a eso, ¿no? Y claramente hay un factor que está generando los retornos en las cuatro regiones. Y eso es, determinar cuál es el factor yo tengo una idea de cuál es, pero siempre es importante tener claro qué tan frágil puede ser el mercado si es que un solo de esos factores genera eso, ¿no? Desde el punto de vista de allocation es interesante. Estos son gráficos que se construyen de información sobre una base de datos importante de inversiones reales de inversionistas institucionales a nivel global, ¿no? Y claramente los flujos, la caída de allocation en renta variable en el COVID fue significativa, se movió casi 3 direcciones estándar de su promedio en la allocation, y por eso vimos los drawdowns tan significativos, particularmente el segundo drawdown, y claramente eso ha sido, digamos, fue claramente el driver necesariamente fue bastante la parte de fondos cuantitativos, particularmente los que controlan volatilidad, los que generaron la mayor caída en las bolsas, ¿no? El flujo que ven ahí es significativo, si lo ven en plata, si lo quieren de esa manera, ¿no? Algo que es bien interesante es lo que muestra los dos gráficos abajo, ¿no? Claramente una preferencia por mercados emergentes y mercados en desarrollo, particularmente Estados Unidos, los flujos de corto plazo, y lo interesante es lo que viene pasando, este es el gráfico de las últimas 2 semanas, donde ya el mercado está tomando una posición un poquito más cíclica porque está viendo que digamos, las economías se van a venir a recuperar, y eso es importante, y las posiciones digamos, las posiciones más cíclicas está el mercado bien poco comprado, si lo quieres ver de esa manera, y eso puede generar oportunidad de inversión desde el punto de vista del posicionamiento, pero también desde el punto de vista de las valorizaciones, ¿no? Porque las valorizaciones también están mucho menos extendidas en dichos mercados, ¿no? Y un tema de las manías, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con lo que tú comentabas, Melvin, sobre el tema de las tech, que todo el mundo ha estado, digamos, bastante animado con el tema. Es cierto que el fundamento detrás de las tech existe, porque existe un cambio estructural, un cambio de tendencia global, y no hace poco, hace bastante. Se ha acelerado bastante eso. El tema es cuando extrapolas eso de manera importante. Lo que muestra el gráfico a la izquierda es bien interesante, porque el gráfico celeste que ven abajo lo que muestra son el número de trades en opciones
el número de trades de menores de $2.000 diarios, versus de compras de calls y versus de compras de puts, ¿no? Y estamos hablando de millones de contratos. Si uno habla del notional de esa posición es significativamente bien grande. Y esa posición es peligrosa. De hecho, el drawdown que hemos visto en las tech en las últimas semanas, bastante ha venido explicado por un unwind de mucho de esa posición, y particularmente también algunos inversionistas institucionales que estuvieron bien metidos en dichas posiciones. Entonces, ese tipo de manías hay que tenerlas bien en consideración en el tiempo. Si uno mira el cierre del 2019, también existía esa manía. No al nivel que ha estado hasta hace unas semanas atrás, pero sí es importante tenerlo en consideración. Y yo te diría que con eso termino. Ya podemos hablar un poco más adelante cuáles son las perspectivas con respecto hacia adelante, pero sí yo quería dejar algunas conclusiones que creo que es importante mencionar. La primera es que los bancos centrales, como yo veo esto, los bancos centrales y los estímulos globales, lo único que han hecho en el corto plazo es regresar el valor de la call sobre los activos a los accionistas, ¿no? A medida que tienes un shock de demanda tan grande en un mundo endeudado, el nivel de los activos y el flujo futuro de los activos pasan de ser de los accionistas a sus acreedores, ¿no? Y los bancos centrales y los estímulos y las transferencias, particularmente lo que han hecho es regresarle parte de ese valor a los accionistas. El segundo es que el shock de demanda se redujo básicamente por las transferencias, pero como les mencioné hace un rato, creo que van a haber sectores cicatrices, y va a haber cicatrices en varios sectores. En el sector laboral va a haber una cicatriz importante, como mencioné en ese campo, y eso va a terminar que las tasas de desempleo, digamos, si bien es cierto, se están reduciendo de manera importante o rápida en el corto plazo, la parte más estructural se va a demorar más tiempo, ¿no? Y algunos sectores que van a tener que tener cambios importantes, el sector de aerolíneas, el sector de hoteles, el sector de leisure, o de esto va a tener cambios importantes, el sector de real estate, el big box a nivel global, ¿no? Si uno lo quiere ver de esa manera, porque el comercio digital está aquí para quedarse, no es algo nuevo, y eso va a impactar particularmente a los tenedores de capital con respecto a ese tipo de activos, ¿no? La temporalidad creo que va a ser importante para la toma de riesgo, o sea, la velocidad con que esto se amoldee, digamos, pase a un mejor estado, si lo quieres ver de esa manera, va a impactar de manera importante los retornos, particularmente en los sectores más cíclicos. Lo que les mencioné, ¿no? El proceso de inversión y productividad no se va a detener. Es algo que hemos visto en Perú de manera importante en las grandes compañías. Y lo que va a generar esto son dos cosas que a mí también me tienen que hay que mirar con mucho detalle, ¿no? El primero son las políticas macroprudenciales para poder corregir la parte estructural de esto, porque eso va a generar puede generar social unrest y puede generar un tema digamos, de populismo, ¿no? No es la primera vez que lo va a ver el mundo, ya lo hemos visto en el siglo pasado un par de veces, y es algo que hay que tener en consideración, sobre todo que estamos en una etapa donde el populismo en los últimos 3 o 4 años ha venido creciendo, ¿no? Esto ya creo que, sobre esto creo que hemos conversado esto es muy importante, ¿no? Las organizaciones ya incorporan una mejora de los resultados hacia adelante, con lo cual el proceso de recuperación de la inversión, la construcción de los inventarios hacia adelante y la demanda global son claves para experimentar retornos futuros de manera importante, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que yo estoy enfocado en mirar de manera detallada, ¿no? Las primas, desde el punto de vista de primas de riesgo, sí se han comprimido de manera importante, pero creo que todavía hay espacio para que se sigan comprimiendo, y eso podría generar que los retornos todavía sean interesantes para lo que queda los próximos 6-12 meses, ¿no? El posicionamiento, como les digo, el mercado de renta variable todavía es neutral, no hay una pero sí hay una concentración importante en algunos sectores que hay que tener cuidado, porque las expectativas sobre esos sectores son altas, y si no se hace delivery, y podría haber drawdowns importantes, ¿no? Y el mercado también claramente presenta algunos pockets de euforia, ¿no? En algunos activos, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado con lo que a todos les gusta, ¿no? Cuando digo eso es lo que a todos los inversionistas creen que es el trade del año, ¿no?
Y con eso creo que termino y no sé si tendrás algunas preguntas sobre lo que hemos conversado o Sí, para sí, de compartir. hecho. Les dejo Primero, ese mensaje, simplemente quería, perdón que te interrumpa, les dejo ese mensaje, creo que es bien importante para cuando uno piensa en inversiones. Me lo he robado de buen George, George Soros. muy bien, pero claramente muestra que para poder ganarle a los mercados hay que anticipar a otros inversionistas en activos ganadores, y eso es análisis fundamental, pero también requiere de mucha experiencia para tomar posicionamiento. Y Estamos al un final del poco... día, solo para terminar, al final del día lo que tú dices es cierto, pero hay que tener muy claro cuáles son los fundamentos que están detrás de tus inversiones. Puedes tener volatilidad a corto plazo y hacer el timing de esa volatilidad es difícil. Hay muy poca gente en el mundo que lo ha logrado y así exitosa es lo mismo. Creo que los inversionistas más reconocidos a nivel global son aquellos que tienen sus fundamentos bien claros, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Excelente, te felicito, Oscar, por esta muy buena presentación. Vamos a entrar de lleno a las preguntas. Estamos un poco retrasados con el tiempo, por lo que te voy a pedir ser breve y directo, por favor, con las Sí, respuestas, ¿no? perfecto. Tú has mencionado con claridad, y esto haciendo alusión, el público también tiene ahí el icono de Q&A para preguntar. Una de las preguntas precisamente está refiriéndose a que ¿están ya los mercados accionarios caros? ¿Es solo Estados Unidos el que está caro? ¿Son solo las tecnológicas? ¿Qué pasa con Europa, Asia, América Latina? Si tuvieras que invertir, ¿dónde recomendarías? Mira, yo haría dos recomendaciones. La primera es evitar los mercados donde todo el mundo está subido. Inclusive hay en las acciones, y te digo, las tecnológicas tienen un fundamento, pero pero las valorizaciones extrapolan dicho fundamento en muchos casos. Eh, y el posicionamiento es malísimo en muchos casos. Y ese es el segundo. Y el segundo el que yo diría es, creo que podemos entrar a un proceso donde la ciclicidad de las, digamos, las acciones con un factor más cíclico podrían tener desempeños importantes, no solo porque las economías están recuperándose, sino porque las valorizaciones de las mismas también están por, digamos, atractivas, ¿no? Entonces, eso podría ser esto. Ahora, para que eso pase, necesitamos tener claro la velocidad de la misma, ¿no? Y hoy día la velocidad es incierta, depende de uno de los micros. Ok. Dentro de América Latina uno ve, digamos, la recuperación de las bolsas en general, viendo México, Brasil, Perú, ¿no? No hemos visto todavía una recuperación para poder estar en dólares, por lo menos al mismo nivel que el inicio de año, ¿no? Entonces, las caídas, digamos, acumuladas están todavía en el orden en dólares de menos 15 a menos 30, ¿no? Dependiendo de qué país ves. ¿Tú qué opinas? ¿Hay valor en estos mercados o realmente la pandemia ha pegado tan duro que están fair value? No, no, lo que sí creo es que mercados, digamos, historias como la de Brasil se van a demorar mucho tiempo en corregirse. La historia positiva que veíamos los últimos 3 o 4 años. De hecho, el activo que refleja más esa situación es el real, por ejemplo, el real brasileño. La caída en dólares, como tú bien, si bien es cierto, la bolsa está 8 o 9% todavía negativo del año, el real está como 30%. Entonces, ese impacto también tiene, ¿no? En el caso mexicano, tienes también un tema dentro de análisis, digamos, de políticas macro que son muy complicadas desde el punto de vista y que generan que la inversión del sector privado se haya retraído de manera importante. Y lo que ha hecho que las valorizaciones de esas acciones estén significativamente por debajo de lo que normalmente están, con lo cual existen oportunidades, pero tienen que haber cambios interesantes dentro de lo que te menciono, como para que ese unwind de valor se genere. Yo creo que hay valor en muchas acciones, en Perú también hay muy valor en muchas acciones, eh, y que se van a materializar en algún momento, ¿no? Brasil ha retornado bastante, ha regresado bastante a la caída que tuvo.
Y la razón de eso es particularmente el sector exportador, porque el sector interno está todavía muy golpeado, ¿no? Ujú. También, regresando un poco al mercado americano, el tema de las tecnológicas obviamente ha sorprendido a todos, ¿no? O sea, como tú bien decías, hay un fundamento, pero ¿tú crees que hay valor todavía en otros sectores? Has hablado de los sectores cíclicos, ¿ves que hay valor en small cap? ¿Es Estados Unidos un mercado todavía en el cual uno puede seguir invirtiendo? Sí, las small caps es interesante, porque las small caps son las que más han sufrido por el hecho de que son compañías que tienen márgenes más bajos que las large caps de manera importante en el mercado americano. Y son compañías que entraron endeudadas a esto, y muchas de ellas están cayendo como palitos como palitroques. De hecho, va a haber valor en las mismas, pero todavía están en un proceso de ajuste importante, ¿no? Y eso hay que tener. O sea, lo que es importante es no estar fuera de repente de la inversión, pero sí saber cuál es el tamaño de la misma que vas a tomar o el riesgo que quieres tomar sobre ese view, ¿no? Eso creo que es lo importante. Y las acciones tecnológicas, las acciones, perdón, small caps, existe valor que se puede encontrar en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas sobre China y qué opinas sobre Europa? Mercado de acciones. China es interesante porque China es lo que le llamo yo un capitalismo sin democracia. Y básicamente lo que han hecho los chinos en los últimos años es reestructurar su economía de tal manera que se vuelva sostenible en el tiempo, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en muchas acciones. Y en el tiempo creo que toda esta apertura hacia la bolsa interna, o las A-shares que se llaman, va a ser positivo. Todavía es un mercado dominado por el retail, pero el inversionista institucional está cada vez entrando más a ese mercado, y eso va a generar que, primero, la volatilidad baje, que se puede encontrar valor en muchas de ellas, ¿no? China hoy en día está all-in también desde el punto de vista de estímulos. Ha bajado su velocidad porque, digamos, la economía ya se ha recuperado desde el punto de vista manufacturero, desde el punto de vista de servicios. De hecho, la demanda se está regresando a niveles de pre-COVID, y eso es importante, ¿no? Creo que ellos han sido los más exitosos en cerrar o digamos, en controlar la pandemia, y eso también los ha beneficiado de manera importante. Es una bolsa que está 14% arriba en el año. Europa. Europa es un mix de muchas cosas, ¿no? Europa tiene una exposición interna y externa importante desde el punto de vista de las bolsas. Mucha de ella está expuesta a Asia particularmente, y eso también es importante. Creo que hay oportunidades en Europa. Europa también está como macro, digamos, está all-in también desde el punto de vista. Esto del posicionamiento no es tan malo. Y al ser una bolsa más cíclica, creo que podría tener retornos interesantes hacia adelante, ¿no? Ahora, regresando nuevamente al mercado peruano, hay varias preguntas del público que están vinculadas respecto a la situación actual, ¿no? Uh-huh. La incertidumbre política finalmente se traslada al precio del dólar. ¿Cuál es tu estimado para el cierre de este año en el dólar? Que está ahorita fluctuando 3.56, 3.57, ¿no? Sí, claramente el dólar, el sol ha reflejado la incertidumbre política, ¿no? Y esa incertidumbre política va a ser difícil que digamos, se diluya en el corto plazo. Cada semana estamos con un nuevo escándalo o con una nueva ley, ¿no? O sea, leyes de controlar los niveles de tasa de interés, por darte una idea, o vacar al presidente, por darte otra, o cerrar, digamos, darle una moratoria a los pagos permanentes del canal de crédito, ¿no? O sea, los bancos. Ese tipo de cosas va a generar que estos ahora, desde el punto de vista de largo plazo, Perú felizmente es uno de los países que mejor macroeconomía ha tenido, y eso debería ayudar al sol en el tiempo. Las tasas de interés reales son más altas en Perú que en dólares. En la de dólares es muy poco probable que suba en el corto plazo. Y eso también le da una valorización importante al sol, que podríamos ver
hacia adelante. Lo que necesitamos es que Perú se reactive. Las monedas normalmente tienen dos componentes importantes. Uno es los diferenciales de tasas de interés y el segundo es las expectativas de crecimiento, ¿no? Porque digamos, son importantes para las monedas y en el caso de Perú, sí, Perú es una de las economías más golpeadas y tenemos que ver qué tan rápido se puede recuperar Perú con respecto a eso y el sol debería tener una apreciación, podría tener una apreciación importante. A cierre de año es difícil, es poco, vamos a tener volatilidad en los meses que vienen, por lo que tú mismo mencionas con respecto a la parte política. Respecto al mercado local también, ¿tú qué opinas del mercado de vivienda, del real estate, ¿no? Porque hemos visto que hay inversiones importantes, mucha gente ha estado invirtiendo en fibras, en REITs, una serie de vehículos nuevos que se han creado para invertir, ¿no? Y hay mucha gente que también compra la segunda casa, la tercera casa, o el departamento para alquilar, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la situación en ese sector? Mira, digamos, la inyección de liquidez que ha tenido el Perú es nunca te visto, ¿no? Reactiva Perú con 60.000 millones de soles, más las salidas de las AFPs, porque uno tiene que considerar que las AFP nos han sacado 20 y tantos mil millones, y eso ha entrado al mercado local, es significativa. Y eso lo que va a generar, si es que el riesgo geopolítico se reduce, son menores niveles de tasas de interés en la curva de tasas. Y eso va a generar que el costo de crédito significativamente baje y el affordability de las personas en el tiempo, en la medida que retomemos las pérdidas laborales, en el tiempo regresen. Y eso permite que la affordability de las personas sea más alto y el mercado de viviendas pueda tener digamos, un boom, ¿no? Acuérdate que el mercado de real estate es un mercado donde la demanda se comporta de manera continua y la oferta se compone de manera discreta. Hoy en día tenemos una sobreoferta en la medida que has visto, vas a ver la parte, todavía no hemos visto cuánto va a ser, digamos, capturado por los bancos desde el punto de vista del repossessing o quedándose con los departamentos de mucha gente que probablemente no pueda pagarlos. Pero tenías ya un proceso de inversión y un proceso digamos, de la parte de viviendas importante. Eso por el lado de viviendas. Entonces, yo creo que hacia adelante, los próximos 2, 3 años, si no tenemos un shock importante desde el punto de vista político, digamos, el próximo año, creo que el mercado de viviendas va a ser bien interesante. El mercado de oficinas creo que se va a tener que reinventar. Claramente el working from home va a ser algo importante en las próximas compañías. Las grandes empresas han decidido trabajar desde casa durante un periodo más largo de tiempo, se han ajustado a lo mismo. Y el segundo, el tema de los big boxes, ¿no? Los grandes retailers también han tenido que traspasar sus ventas hacia la parte digital y han tenido que tener un proceso de adaptación e inversión importante en los últimos 3, 4 meses. Y eso va a generar que los precios por metro cuadrado de esos big boxes probablemente se reduzcan en el corto plazo, ¿no? Y eso también afecta a los inversionistas que están en dichos activos, ¿no? Eso te diría en esto. Ahora, nosotros no somos el mercado americano, nosotros seguimos yendo a un mall como antes, en malls, digamos, en el Perú todavía el mercado de real estate en cartel malls, por ejemplo, es poco profundo, entonces todavía se puede desarrollar cosas por ese lado, ¿no? El mercado de oficinas sí es un mercado que va a tener que tener seguro algunos ajustes, sobre todo en precios, ¿no? Dado el tiempo y para ir ya cerrando, una de las preguntas del público también es sobre ¿qué recomendarías tú a los analistas de inversiones que trabajan en el mercado institucional que se dedican a renta variable? ¿Cuál debería ser desde el punto de vista de su preparación, las cualidades o Mira, los challenges que deberían conseguir, ¿no? el éxito en realizar una valorización, porque eso es simplemente lo que hace un analista, es encontrar el detalle. Encontrar el detalle y el driver de crecimiento. Porque uno puede hacer 500 sensibilidades con el costo de capital, el crecimiento a largo plazo y ese tipo de cosas, y los múltiplos de salida, el valor terminal de una acción. Pero lo importante es encontrar cuál es el driver de crecimiento, ¿no? Por dónde viene, qué tan rápido es y qué tan permanente es. Eso es lo importante cuando uno mira una compañía. Tiene que mirar
Eso ya desde el punto de vista de crecimiento. Lo otro importante es cómo maneja esa compañía su política de financiación, cómo la estructura, su política hacia los inversionistas. Eso afecta a las primas de riesgo. Y ese tema del ESG es claro en eso, ¿no? Las compañías con mejor disclosure o con mejores políticas del gobierno corporativo tienen menores primas de riesgo, y eso no es nuevo, no estoy descubriendo la pólvora con eso. Entonces, ese tipo de cosas es importante incorporarlas en un proceso de análisis de largo plazo. Más si es para un inversionista institucional que normalmente lo que hace es invertir en el largo plazo, sobre todo en acciones, ¿no? Porque son activos sin vencimiento, ¿no? Entonces, de eso te diría yo que creo que es lo más importante, ¿no? La penúltima pregunta es, ¿qué clases de activos estarías presente o recomendarías y cuáles se trataría de evitar o venderías? ¿Tienes dos o tres Mira, alternativas? sí, el tema, creo que los bonos a nivel global tienen, los bonos, me refiero a las tasas base, están a niveles significativamente comprimidos, ¿no? Las duraciones de los activos, por ese lado, creo que son muy grandes y ofrece el carry de los bonos, ofrece, digamos, de esos bonos ofrece muy poca protección. Creo que el crédito sí tiene algo de espacio, porque creo que eso va a venir en la medida que las economías y las compañías se recuperen, se va a venir recuperando. Desde el punto de vista de renta variable, creo que nuevamente yo tendría algo más de ciclicidad en un portafolio, ¿no? En la medida que creo que ese proceso podemos verlo hacia adelante si es que, digamos, continuamos en una senda de recuperación, ¿no? Y donde están las valorizaciones de esas estos. Otra cosa que no tendría es cash o caja, ¿no? Porque la caja hoy en día no tiene valor, o sea, no tiene el precio de la caja, o sea, las tasas de interés están en nada, ¿no? Hoy un depósito en un banco para un inversionista institucional en soles te pagan 0.05% al año, o sea, nada. Entonces, ese tipo de cosas, hay activos que te pueden generar mejores retornos hacia adelante, ¿no? Eso es lo que yo te diría, ¿no? Y evitar básicamente el consenso del mercado, porque el consenso del mercado normalmente tiene flujos concentrados y cuando el consenso del mercado está equivocado, los drawdowns son importantes. Finalmente, ¿qué recomendarías tú a los inversionistas que nos están mirando en este webinar? ¿Cuáles son tus recomendaciones, en particular para aquellos que están empezando o que ya entraron al mercado de inversiones, pero están, digamos, en sus pininos, ¿no? Leer, leer y estar informados, ¿no? Este negocio de inversiones es un negocio de información. Es un negocio de información, es un negocio de capacidad. O sea, es leer, informarse, estar bien informado y bien preparado, ¿no? En este negocio nunca se deja de aprender y nunca se deja de estudiar. Es algo que seguimos haciendo, yo sigo haciendo inclusive de muchos años y gente a la cual yo respeto mucho también lo sigue haciendo. Eso es lo principal, ¿no? Y cuando digo leer es entender, ¿no? Es leer y entender qué cosa es lo que hay atrás y no derivarse o dejarse llevar por el headline de una noticia o por el headline de alguna u otra forma, ¿no? Y eso creo que es importante. Miren, darte un ejemplo. O sea, todo el mundo habla de la guerra comercial, ¿no? Pero la guerra comercial es un fin, pero es un método, pero no es un fin, ¿no? O sea, claramente la guerra comercial ha sido desarrollada o ha venido impulsada para poder frenar un crecimiento importante en China, ¿no? El crecimiento per cápita chino es significativamente más alto que el de US en el tiempo, el crecimiento, no el nivel.
y eso también, ¿no? La inversión la inversión china que hay hoy en día en tecnología es significativamente más alta, es el doble de lo que fue hace 5 años, y hace 5 años fue el doble de hace 5 años, y buena parte de las importaciones de esa tecnología han venido a Estados Unidos. Entonces, por eso vemos todas estas digamos, discusiones con Huawei y todo lo que hemos visto hacia atrás, ¿no? Eh, Más que, yo te diría que eso es mirar el detalle, es leer y es estar bien preparado, ¿no? Para eso. Bueno, mi estimado, nos hemos extendido más de la cuenta, pero creo que ha valido la pena. Muchísimas gracias por participar en este webinar y por todo Ujú. lo que has compartido de conocimiento y recomendaciones, ¿no? No, más bien, Eh, nuevamente, gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron en el webinar. Espero que les haya servido, haya sido de su interés y bueno, nos veremos de repente en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Melo. Gracias nuevamente. Y simplemente a nuestra audiencia, recordarles que regresamos la próxima semana con una siguiente versión de los webinars Perspectiva de Inversiones. En esta oportunidad vamos a tener a Jean-Pierre Fournier, que es un portafolio manager de la AFP Integra. Entonces, los esperamos la próxima semana y también les vamos a estar enviando ya información sobre estos cursos que se van a lanzar a finales de este mes. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, mi estimado Oscar. Chao, Cuídate. chao, cuídate, nos vemos. Saludos a Vamos. todos y gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Chao, chao. Chao.